Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta estupenda mesa que vamos a tener con muy distinguidas participantes expertas en la materia electoral. Deseo primero, por favor, agradecer a las y los magistrados de la Sala Superior, a su magistrado presidente, a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, a mis compañeros de la Escuela Judicial Electoral que están también pendientes de esta actividad por la posibilidad de acompañarles en la moderación de esta mesa. De veras que es una tarde especial porque fíjense que vamos a escuchar a 4 de las más expertas consejeras y magistradas electorales en la materia que nos apasiona, nos convoca. Y les quiero decir que con menos de un siglo sumado de edad biológica, sí tienen más de un siglo sumado de experiencia. Eso lo hemos comentado y estoy seguro. Han tenido diversas experiencias muy importantes, Sala Superior, tribunales electorales locales, organismos electorales locales, la academia, y también comentábamos, fíjense ustedes, lo importante, comentaba con la magistrada presidenta Denise Porras, que podamos tener la oportunidad de intercambiar la experiencia práctica con la teoría y el análisis y divulgarlo a través de la maravilla de los medios digitales. Por todas estas razones es muy grato primero decirles que vamos a escucharlas entre unos 15, bueno, si alguien quiere tomar un poquito más de tiempo, hasta 20 minutos está bien. Sabemos que la magistrada Irina Graciela tiene un compromiso muy importante institucional en Nayarit a las 7:30 de la tarde de nosotros, a las 6:30 ya, y si se nos prolonga la mesa, pues entenderemos que se tenga que desconectar. Pero por lo pronto, en el orden en que estamos en el programa, le voy a dar la palabra primero a la distinguida magistrada Eva Barrientos Cepeda, después a la magistrada Irina Cervantes, luego a la consejera Laura Daniela Durán, y finalmente a la magistrada Denise Porras. En ese orden, por favor, permítanme una breve presentación que ya sabemos que no es necesario porque son ustedes muy famosas y muy conocidas, pero en la materia electoral siempre queremos dar este signo de distinción. Entonces, la magistrada Eva Barrientos Cepeda es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona, España. Ha impartido cátedra en diversas universidades, en los diversos niveles educativos, y ha colaborado en diversas obras académicas, desde luego. Ella fue consejera electoral del organismo público local electoral del estado de Veracruz en el año 2015 y actualmente se desempeña, como bien sabemos, como magistrada de la Sala Regional Jalapa, que corresponde a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bienvenida, magistrada, te escuchamos con máxima atención y con mucho afecto. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Saludo muy afectuosamente a la distancia, a las personalidades que me distinguen esta tarde al permitirme compartir esta mesa virtual para intercambiar algunas perspectivas, puntos de vista y experiencias en torno al tema por demás oportuno, órganos electorales locales ante las elecciones del 2021, retos y consolidación. Personalidades valiosas y preparadas, mujeres todas ellas y amigas que con entusiasmo me permito mencionar: Irina Cervantes Bravo, Laura Daniela Duranceja, Denise Porras Guerrero. Así también saludo muy cordialmente a nuestro moderador, el doctor Raúl Ávila Ortiz, a quien mucho agradeceré el amable conducto para transmitir mis saludos y agradecimiento por la invitación a esta mesa, a la doctora Gaby Rubalcaba, así como a los magistrados integrantes de la Sala Superior. De igual modo, me es grato saludar al público en general que nos hace el favor de seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Si me lo permiten, dada la dinámica del evento y la disponibilidad de tiempo, voy a ser muy concreta en la exposición de los temas. Quiero iniciar con el tema de autonomía presupuestal de órganos electorales administrativos y jurisdiccionales.
Un gran reto para este 2021 es la consolidación de la autonomía presupuestaria de los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales de las entidades federativas. Si bien es cierto, en las distintas legislaciones está prevista esta condición de autonomía, también lo es que dicho presupuesto es ministrado y la mayoría de las veces administrado por el órgano dependiente del Poder Ejecutivo Estatal encargado de las finanzas y la tesorería. Esta circunstancia trae aparejada una oportunidad política que, empleada de manera hábil y estratégica, se traduce en un factor de control e incidencia del gobierno estatal en los órganos electorales autónomos, sea ya el administrativo o el jurisdiccional, que en repetidas ocasiones deben no solo solicitar lo que ya se les ha sido presupuestado y asignado, sino inclusive insistir les sea ministrado el recurso que mensualmente deben ejercer en cada una de las partidas, hasta llegar a tener que negociar, pedir sin gesto los dineros para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Como ejemplo, el otorgamiento de las prerrogativas a los partidos y organizaciones políticas, el arrendamiento de inmuebles del órgano superior de dirección o de los eventuales consejos distritales o municipales, pagos de servicios y suministros, entre otros gastos. Por otro lado, más allá de la solicitud de la administración mensual de un presupuesto ya aprobado, se ha tenido que controvertir acciones en la que la injerencia del Poder Ejecutivo Estatal han afectado la esfera jurídica del ente autónomo en el renglón de la proyección presupuestaria, por lo que ha sido necesario entablar por la vía jurisdiccional las acciones necesarias para salvaguardar dicha autonomía presupuestaria y de gestión y estar en posibilidades de cumplir con sus atribuciones, funciones constitucionales y legales. Tal es el caso del OPLE Veracruz, de cuyo Consejo General tuve la oportunidad de formar parte. En el año 2016, precisamente, determinamos interponer un medio de impugnación, juicio electoral, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, específicamente el JE 108 de 2016, para combatir la iniciativa de ley de ingresos y decretos de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2017. Les contextualizo. En Veracruz, los órganos autónomos envían al Poder Ejecutivo la propuesta de presupuesto que ejercerán el año siguiente. Posteriormente, el Poder Ejecutivo integra las propuestas de todas las dependencias y organismos para formar una iniciativa que somete a consideración del Congreso local para su aprobación. Una vez aprobada dicha iniciativa por el Congreso, son distribuidos mensualmente los recursos entre dichas entidades para que lleven a cabo sus funciones. En el caso, la propuesta que sometió el OPLE al gobernador fue mermada inicialmente por la Secretaría de Finanzas, lo cual legalmente no puede hacer. La Sala Superior efectivamente dijo que este presupuesto que había emitido el OPLE, la propuesta, tenía que ser respetada y mandarla al Congreso en su integridad, porque efectivamente el OPLE, al ser un órgano autónomo, no puede ser tratada como una dependencia de gobierno. Esta fue, pues la verdad es que un ejemplo de que siempre se trata de mermar el elemento presupuestario de los OPLES para después tener un tipo de presión sobre estos órganos administrativos. Con estos precedentes y muchos que se han dado desde luego a nivel nacional, tanto por los órganos administrativos y jurisdiccionales que han tenido que recurrir ante el órgano jurisdiccional, creo que es necesario justamente reformar esta forma de ministrar los recursos a estos órganos. Es decir, me parecería que se debería de incluir en esta reforma para mejorar esta autonomía de los órganos electorales locales, que los presupuestos de los OPLES sean remitidos a través de la unidad técnica de vinculación, podría ser, al presidente del Consejo General del INE para incluirlos como apéndice en el proyecto de presupuesto del año fiscal
y sea remitido al titular del Poder Ejecutivo Federal, de tal modo que sea la Federación la que destine directamente de manera puntual y sin intervenciones de los gobiernos estatales los recursos a los soples, atajando así cualquier estrategia de incidencia o intervención propiciada por el hecho de ser sujetos de petición de los recursos y con esto eliminar prácticas añejas de administración de los dineros con ánimo de entablar negociaciones a modo, salvaguardando su autonomía e independencia. En lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales, de igual manera, buscar la ruta a seguir para que sea la federación la que asigne directamente los recursos y evitar este tipo de intervenciones. Otro tema relevante para el proceso electoral en desarrollo es la integridad del sistema jurisdiccional, órganos locales y federales. La sinergia jurisdiccional entre los tribunales electorales locales y el de la federación posibilitan la materialización del derecho de acceso a la justicia de los justiciables. En primera instancia, los tribunales locales, conocedores del contexto sociopolítico de su entidad y sus regiones, dotan sus resoluciones con los elementos de análisis y razonamientos que, aparejados a las constancias de hechos y disposiciones normativas, resuelven en cantidad significativa los conflictos y controversias. En un segundo lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en función de órgano revisor y o de tribunal de alzada, convalida las resoluciones locales, las revoca o las modifica, generando una sinergia que viabiliza el acceso a la justicia de los accionantes. Así, los órganos jurisdiccionales locales permiten a las y los ciudadanos acceder de manera inmediata a la resolución de sus conflictos relacionados con autoridades o procesos electorales locales desde una perspectiva cercana, lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de asuntos relacionados, por ejemplo, con elecciones de sistemas normativos indígenas, elecciones indígenas, comunitarias o de autoridades auxiliares que no rigen por el sistema de partidos políticos y varían entre entidades federativas en cuanto a funciones e instituciones. Los tribunales locales dan una primera respuesta tan suficiente que en la mayoría de las ocasiones se confirman sus criterios en las instancias federales. Recordemos que la competencia federal en asuntos locales es excepcional. La jurisdicción local en materia electoral es también garantía de consolidación de las acciones afirmativas y determinaciones progresistas en materia de derechos humanos que realizan las autoridades administrativas locales. Desde las instancias federales se logra apreciar sus trabajos conjuntos para fortalecer las disposiciones de las normativas de sus competencias. Por eso son necesarios órganos libres, autónomos y transparentes. Por eso apunto a garantizar la independencia de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de las entidades federativas. Desde la Reforma General de 2014 y sus ajustes hasta la reciente reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de abril pasado, de abril de 2020, los soples se han distinguido por el ejercicio de su facultad reglamentaria. Es muy fina la línea que distingue la producción legislativa de los esfuerzos reglamentarios que han realizado las autoridades administrativas locales. Las y los legisladores pueden disponer dentro de un marco constitucional las leyes que serán aplicadas, pero los soples les toca implementarlas en los casos concretos donde además tienen que garantizar la protección y progresividad de los derechos humanos. Así, a través de la argumentación y la interpretación, las facultades, principios y disposiciones se transforman en acciones afirmativas, cuotas y excepciones, entre otros mecanismos que han permitido garantizar la representación de mujeres, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, diversidad sexual. Incluso ante la prohibición de modificación de las legislaciones en la materia 90 días antes de cada elección
o de reglamentar el acceso a derechos de las categorías sospechosas antes mencionadas, el ejercicio de la facultad reglamentaria ha permitido materializar los objetivos constitucionales y convencionales de nuestro país. Así, además de la labor de organizar elecciones, responder consultas, la facultad reglamentaria de los órganos electorales es indispensable para ajustar las normas generales a los contextos particulares de cada entidad. Aunque en ocasiones sea necesario homogeneizar procedimientos a través de la facultad de atracción que ejerce el Instituto Nacional Electoral, creo que en la diversidad de criterios y la exigencia de pertenencia a la entidad de cada compañero y compañera integrantes de los OPLES, se garantiza que la democracia se mantenga al alcance de la ciudadanía. Y también desde la reciente reforma en materia de violencia política en razón de género, se garantiza que la protección de la integridad y derechos de las mujeres se encuentre al alcance de todos. Sin embargo, desde luego que hay retos pendientes como sistema jurisdiccional integral de la mano con las autoridades administrativas locales. El ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos que participen en un primer momento en la búsqueda de una candidatura y en otro como candidatos para transitar en un plano de legalidad, respeto y equidad en la competencia. En este contexto, las candidatas en competencia, reducir a cero los casos de violencia contra las mujeres en razón de género y en los casos que se susciten, atenderlos y en su caso sancionar a los infractores o restituir las víctimas en sus derechos por las vías del PES sancionatorio y el JDC como vía restitutoria. Consolidar el registro de violentadores contra las mujeres en razón de género. Esto debido a que el solo hecho de estar inscrito en el registro por una temporalidad no reviste en sí una sanción. Sin embargo, para efectos electorales adquiere significado al suprimir la presunción de tener un modo honesto de vivir. En este orden, se perfecciona la sanción al dejar de cumplir con el requisito de tener un modo honesto de vivir, imposibilitando un eventual registro como candidato o en su momento, si se gana la elección, para alegar su inelegibilidad. El tiempo ya casi se me agota, pero creo que solo voy a enunciar otro tópico de atención, desde luego es el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente. Es decir, el reto es que la gente salga a votar, que se sienta segura y no, por ejemplo, esta cadena que anda circulando por WhatsApp diciendo que va a ser muy complicado que puedan votar porque las casillas se cierran a las 6 de la tarde, pero que con todos los protocolos, obviamente, que la sana distancia se va a tardar más en recibir la votación. Esto no es cierto, aun cuando sean las 6 de la tarde, pero haya fila, se tendrá que recibir la votación de todos los que estén en la fila. En fin, otro de los retos que también ya solo voy a enunciar, desde luego, es el hecho de contar con un juicio electoral en todos los tribunales locales, desde luego también en los organismos públicos locales y también sería lo ideal que también en los partidos políticos también existiera esta implementación del juicio en línea. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que las cuestiones económicas de tiempo imposibilitan muchas veces el traslado de los justiciables a donde esté el órgano electoral que sea responsable o el partido político. Entonces, es indispensable que todos tengan implementado ya este juicio en línea. En fin, son muchos los retos, pero son más las oportunidades. Creo que el trabajo conjunto, la comunicación y el esfuerzo institucional son los puentes que nos permitirán desde cada trinchera crear redes de apoyo para superar las dificultades, para hacer que triunfe la democracia, pero para eso hacen falta órganos autónomos, órganos libres, órganos fuertes. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias a la magistrada Eva Barrientos por su magnífica ponencia. Destacamos el tema de
la independencia, la integridad, el papel que juegan los órganos electorales locales, OPLES, tribunales, en la consolidación de nuestra democracia y los retos al final muy bien, ¿no? Que es paridad, el tema de la no violencia de género, el protocolo sanitario y desde luego el juicio electoral en línea, que esperamos que progresivamente en efecto consolide un sistema nacional jurisdiccional electoral. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la magistrada Irina Cervantes Bravo, es la presidenta del Tribunal Electoral de Nayarit. Otra vez muy bienvenida, magistrada. Ella es doctora y maestra en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Justicia Alternativa por la Universidad Complutense de Madrid. También es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Se ha destacado como docente en la Unidad Académica en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, jueza instructora del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y proyectista en el mismo tribunal. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. La escuchamos con mucha atención, apreciada Irina. Muy buenas tardes otra vez. Adelante. Muchas gracias, doctor Raúl. En primer término, desde luego, brindar mi agradecimiento por la invitación a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral, a la doctora Gaby Rubalcaba, a los magistrados y magistradas de la Sala Superior, al doctor Alfonso Herrera, que por su conducto se cursó la invitación. Sin duda es un gusto compartir este panel con grandes mujeres y especialistas en el tema, como bien lo comentaba doctor, la magistrada Eva Denise y la consejera presidenta Laura Daniela. Y desde luego con los comentarios y moderación de un gran especialista en derecho electoral como es usted, doctor Raúl Ávila. Sin duda es un tema importantísimo el que convoca este panel y además muy necesario reflexionarlos en este momento en pleno proceso electoral. Y bueno, agradecer también a quienes nos siguen a través de las redes de la Escuela Judicial Electoral. Sin duda, creo voy a hablar desde las perspectivas y el contexto de los tribunales electorales locales, que es uno de los órganos que integran, digamos, la pirámide dentro de la instancia local, al igual que los OPLES. Sin duda, los tribunales electorales tienen un papel protagónico para la consolidación del Estado constitucional y democrático de derecho. El órgano jurisdiccional electoral es el encargado no solo de juzgar y solucionar los conflictos políticos electorales, calificando la elección. Yo creo que eso le permite esa estabilidad al proceso electoral, haciendo efectivo los principios que nos rigen, por mencionar alguno de ellos: la legalidad, la independencia, la probidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Desde luego que a los tribunales electorales locales le corresponde también salvaguardar la supremacía del texto constitucional. Y esta función de control concreto de constitucionalidad y convencionalidad para hacer efectivo los instrumentos internacionales como tratados es una de los grandes avances que creo que tenemos como órganos jurisdiccionales electorales. Atrás dejamos las guerras de cortes que había antes de la reforma del 2007, si nosotros podríamos proteger o no la Constitución, ya está claro que sí, y creo que esa es una de las funciones también que tenemos que ensalzar de los tribunales electorales locales. Sin duda, los tribunales electorales otorgan la garantía de que las elecciones no pueden falsificarse o exista algún tipo de fraude respecto a los resultados. Yo creo que el primer elemento o el primer reto que tenemos como órganos jurisdiccionales, y que esto no es por el momento, sino que la historia mismo de la formación de la democracia
ha dado a este tipo de sospechosismo, es decir, se han caído el sistema, se tenía un partido hegemónico, es decir, no ha sido fácil construir nuestra democracia. Entonces, creo que el primer reto que tenemos como órganos jurisdiccionales electorales locales es la credibilidad. Creo que se ha dado una muestra de esa credibilidad y institucionalidad, porque se ha logrado uno de los elementos, por ejemplo, en democracia es importantísimo, que es acceder al poder de forma pacífica, que se respete la voluntad del electorado expresado a través del voto y también que en nuestro país la historia nos demuestra que ha habido alternancia, ¿no? Entonces creo que son elementos que han abonado a esa confianza de los ciudadanos. Sin embargo, pues esto es un factor también sociológico, la desconfianza, incluso generada por los actores políticos, ¿no? Desafortunadamente, en la materia electoral, cuando las cosas o el resultado de una resolución no te es favorable, el que no le beneficia tiende a desacreditar. Por eso yo creo que de acuerdo con las cifras que nos proporciona el Latino Barómetro, nos dice, aplicado al electorado mexicano, que hay quienes opinan que vivir les da lo mismo, el 37% de la población le da lo mismo vivir en democracia que vivir en un estado autoritario. Y solo el 37% nos dice que prefiere la democracia. Son cifras bajísimas que aún siguen afectando a nuestra democracia. Lo sabemos y lo decía ya Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, por excepción de todos los demás sistemas políticos restantes. Es decir, si no hay democracia, hay autoritarismo, hay demagogia, hay autarquía y cualquier otro sistema que no queremos dentro de nuestro Estado constitucional. Pero también es importante que tanto en el contexto federal como local tenemos un elemento que se está dando también, que es la polarización y algunos elementos que afectan a nuestra democracia y desde luego nuestra democracia local no está exenta de ello. Por eso nos decía Sagrevesti que es cuestión de poder, el poder es una cuestión de relaciones, de intercambio de favores, donde incluso los que se consideran demócratas se limitan en buena medida a pensar que lo único que de verdad importa es ganar las elecciones, como sea, y cuestionando inclusive a los órganos o la imparcialidad de la institucionalidad dentro de los órganos del Estado. Por eso yo creo que es bien importante esa protección y esa confianza hacia los tribunales electorales locales, pero que también esa confianza la tenemos que ganar a través de grandes sentencias, de buenas sentencias que dejen satisfechos al justiciable a pesar de esta desacreditación. Y creo que es importante también, aparte de ese profesionalismo, este diálogo institucional que debe de existir entre los soples y los tribunales electorales. A veces parecen distancias contrapuntadas. Creo que hoy, por ejemplo, ¿a qué nos estamos enfrentando la jurisdicción electoral local? Hablo del caso Nayarit. Se mueven nuestros plazos para que coincidan, porque esto es parte de la reforma constitucional del 2014, que todas las entidades federativas teníamos que tener una elección concurrente. Se mueve nuestro periodo de calendario electoral al 6 de junio. Sin embargo, las etapas dentro del proceso electoral no se movieron y por tanto, cuando estamos en plena campaña electoral, por ejemplo, en el caso de Nayarit, en mayo, a 26 días o menos de 26 días de que sea la jornada electoral, aún apenas se acaba de decidir por el OPLE de Nayarit quiénes son los candidatos y que posteriormente están impugnados y no están firmes. Entonces, creo
que la falta de sincronización en los plazos, hoy en día no tenemos todavía candidatos firmes y fueron impugnados, porque después de que pasa con esta de nuestra instancia local, pues va a la segunda instancia, tanto regional como finalmente a sala superior. Entonces, pues en menos de 15 días ya tienen que estar las boletas. Entonces, creo que es importante también, si ya tenemos procesos concurrentes, ese diálogo tanto con los OPLES, pero también el análisis de plazos para que no vuelva a suceder lo que hoy estoy viendo que nos está pasando a nosotros dentro del proceso electoral local. Creo que sin duda hemos fortalecido ese modelo de justicia electoral, se ha consolidado poco a poco ese Estado, ese papel importantísimo que hemos avanzado en la democracia. Creo que a partir de la reforma del 2014, ya a 7 años, bueno, pues se ha consolidado o se viene consolidando las figuras de candidaturas independientes, se protege la equidad de género en el Parlamento y, como lo decía Eva, sin violencia, la integración de las autoridades electorales, se ha normado el acceso de los partidos a los medios de comunicación, regulado los periodos de campaña, la aplicación de las sanciones a través del procedimiento especial sancionador. Hemos visto que se están cancelando incluso registros y no se rinde el informe respectivo, hay un control de gastos de campaña para que no sean excesivos, y si te pasas del tope de campaña, tienes como consecuencia la posible nulidad de la elección. Entonces, yo creo que todos estos controles de fiscalización permiten que no se use el recurso público en las campañas electorales, y todo esto también que no se dé la promoción personalizada de servidores públicos. Y sin duda los tribunales electorales son actores principales para garantizar que la elección no pueda falsificarse o que no existe ningún fraude respecto a los resultados. Como lo decía también Eva, yo creo que un elemento fundamental que tenemos los órganos jurisdiccionales locales, y ya lo estamos haciendo, creo que en el caso de Hidalgo, de Coahuila, Nayarit y creo que San Luis Potosí también, sí tenemos la posibilidad, expedimos lineamientos para que las promociones, las audiencias de alegatos, las impugnaciones, los elementos probatorios puedan realizarse mediante un formato en línea, no a lo mejor con el avance que quisiéramos de los TIC, pero sí es una posibilidad, y que a nosotros dentro del Tribunal Electoral de Nayarit nos ayudó mucho este acuerdo derivado de la pandemia para modernizar la justicia. Entonces yo creo que un elemento que tenemos como reto los tribunales electorales es esa tutela judicial efectiva a través de la modernización de la justicia. Sin duda, la pandemia nos cambió la normalidad. El marzo del año pasado, que la OMC declara pandemia y que nos afecta a todos los países del mundo, creo que un elemento, un servicio del Estado que no puede ser suspendido bajo ningún concepto, aun cuando estemos en pandemia, es la administración de justicia. Y en este sentido, creo que los tribunales electorales, tanto locales como federales, lo han hecho muy bien, porque no han suspendido y han seguido brindando esa tutela judicial efectiva, abierta y transparente al ciudadano. Y desde luego que la pandemia sí que va a implicar, como decía Eva, es echar a andar, y que el INE ya está preparado y con el protocolo convocó expertos para establecer el protocolo sanitario necesario para que el día de las elecciones se tenga la ponderación entre el derecho a votar, pero también el derecho que tenemos a la salud. Lo que han hecho otros sistemas, por ejemplo, España o otros países donde ha existido
votaciones también en medio de la pandemia es que mandan a los grupos de mayor riesgo a votar dentro de las primeras horas. Como sea, se encuentra ya organizado y garantizado la vinculación entre el derecho a la salud y también el derecho de votar y ser votado. Entonces, yo creo que es muy importante esta transparencia y esa agilidad. Sin duda, la pandemia nos tocó también estar como observadores en Hidalgo, y sí que se dio un alto grado de abstencionismo, menos del 50% de electores concurrieron a las casillas, se dio la urna electrónica, pero sí que se está garantizando esto que les comento, el derecho a la salud y el derecho a votar y ser votado. Desde luego, un elemento importantísimo, y ya no abundaré más porque el tiempo es nuestro Dios Cronos, me está consumiendo, pero el elemento de los presupuestos es clave, no solo ahora en el proceso electoral, desde que se formaron los órganos electorales locales, desde que se cambió la forma de nombramientos de los órganos electorales, la autonomía de los tribunales y de los OPLES no basta con el nombramiento de magistrados o magistradas y consejeros electorales por las instituciones federales. Debe de dotarse a los organismos de la autonomía financiera. Lo hemos estado logrando, por ejemplo, Nayarit era un foco rojo en ese sentido. A través de las resoluciones que ha emitido el Tribunal Electoral, se ha obligado al secretario de Finanzas a darle el presupuesto y sí hemos tenido también ese cumplimiento voluntario. Pero para que no se dé este entorno, se debe de tener garantizado en el presupuesto el recurso hacia los organismos. Desde luego, acabar con los fake news, la rumorología, la desinformación está muy presente en nuestro proceso electoral, que únicamente genera desconfianza. Si bien no nos vamos a ir como el sistema francés, que ante cualquier bulo o fake news sancionas, y porque pues hay apertura en nuestro sistema electoral y prima la libertad de expresión, sí es importante que al menos en nuestros entornos como ciudadanos, como electores, no retuiteemos, no generemos esa fake news, porque, bueno, desde Grecia, ya lo decía Platón, a los demagogos, pues tenían una sanción. Entonces, es importante esa democracia consensual que creo que debe dejar esa crispación que existe por la inclusión, los pactos, los compromisos, que se incluyan mayorías y minorías en la toma de decisiones. Y ya finalmente, creo que los órganos jurisdiccionales electorales nos estamos enfrentando a los retos, pero no importa ese enfrentamiento porque finalmente se han tutelado derechos políticos electorales que tanta falta hacían a nuestras minorías. ¿Y de qué hablo? Hablo de las acciones afirmativas, de cómo a través de nuestras resoluciones hemos compensado esa desigualdad histórica que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas, nuestras mujeres a través de la paridad. Ahora tenemos que tener esta paridad democrática libre de violencia y por eso, bueno, hemos avanzado con el padrón de sancionadores, pero finalmente la compensación que se le está haciendo a la víctima, creo desde mi punto de vista, aún todavía no es suficiente, porque no seguimos teniendo mujeres que participan dentro del proceso electoral, quienes están sufriendo de violencia. Esto no puede ser. Entonces, creo que sí se han logrado estas acciones afirmativas para grupos también LGTB, y todo esto tiende a mejorar a la igualdad y que no haya discriminación. Pero eso también ha generado que los órganos jurisdiccionales electorales aumentemos el trabajo, porque, por ejemplo, en Nayarit aún no tenemos candidatos o candidatas firmes porque los partidos al momento de registrar sus listas no cumplieron todos con el principio de paridad que debe de ser revisado vertical, horizontal, transversal
y tantos en los bloques. Entonces, se está pidiendo la sustitución y bueno, los partidos pues no lo han cumplido y están en impugnaciones. Entonces, creo que estas acciones afirmativas han sido necesarias. Sin embargo, estaba planteado mayor cúmulo de trabajo también a los organismos jurisdiccionales locales. Finalmente, yo creo que el fortalecimiento al federalismo judicial, y con esto concluyo para si en la siguiente parte hay alguna conclusión, yo creo que es fundamental seguir avanzando en la calidad de la democracia, porque si no avanza la democracia, avanza su contrario, que es la dictadura, el populismo, el autoritarismo y la autarquía. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora y magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. No me atrevo sinceramente a hacer un resumen, una síntesis de tan abundante y cualitativa descripción en pocos minutos de muchos años, Irina, de el avance jurídico y político electoral que hemos tenido en el país y que por momentos no se reconoce debidamente, ¿verdad? Con todos los retos por venir, pero sí todo lo que hemos avanzado en un sistema nacional de organismos electorales y de procesos electorales que, como bien decía la magistrada, con esta desincronización en los calendarios, relativamente en las etapas, aunque sí coincidentemente en el día de la jornada electoral, pues ha venido a agregar un poco más de complejidad, pero con todo y todo seguimos y siguen los responsables directos, consejeras, magistradas, magistrados y consejeros electorales haciendo su mejor trabajo por México y por la democracia. Muchísimas gracias otra vez, de veras muy completa descripción, creo yo. Hago énfasis en el tema de la autonomía presupuestal, creo que es una preocupación, y más que en el caso de Nayarit, como efectivamente se mencionó, pues se verá un foco rojo en la materia y por fortuna se ha ido resolviendo. Bien, entonces vamos ahora a escuchar, si me permiten, la siguiente intervención. Ahora vamos a escuchar a la consejera Laura Daniela Durán Ceja. Ella, ni más ni menos, es la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México y pues ella tiene uno de los retos más grandes por el tamaño del Estado, el número de las candidaturas, la complejidad del proceso electoral, lo sabemos bien, pero también para eso se ha preparado muchísimo. Fíjense que ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, estudió el máster en Derecho Electoral en la Universidad Castilla-La Mancha y cuenta con una experiencia laboral de más de una década, les decía yo, en instituciones jurisdiccionales y administrativas de orden federal y local, mucha experiencia acumulada, ha impartido cátedra en diversas universidades y ha también participado en diversas obras, como por ejemplo el procedimiento especial sancionador en la justicia electoral. Muy bienvenida nuevamente, esta sigue siendo la casa de todas ustedes, ¿verdad? Y de quienes han colaborado en la sala superior especialmente. Entonces, adelante, le escuchamos, estimada consejera presidenta, con mucha atención. Al contrario, doctor Ávila, muy buenas tardes, ya casi noches, a quienes nos hacen favor de seguir por el canal de YouTube. Agradecer, por supuesto, a las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, a la doctora Gaby Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial, saludar evidentemente a la magistrada, lo digo en el orden que las veo, la magistrada Irina Cervantes, la magistrada doctora, que siempre estimo muchísimo, la doctora Barrientos, la maestra Denise Porras. La verdad es que no lo podía decir usted mejor. Y sí, siempre que me hacen favor de invitar, me siento honrada, contenta y de manera inmerecida porque ha sido mi casa y me sigo sintiendo en mi casa. Siempre me ha apasionado trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aunque físicamente no podamos estar juntos y nuestras actividades en ocasiones nos alejen, mi corazón siempre ha estado y creo que seguirá estando por allá.
Muchísimas gracias. Y doctora Ávila, le pediría un favorzote, si ve que me paso de los 15, 18 minutos, sáqueme la tarjeta amarilla, roja y la que sea necesaria. Muchísimas gracias. Bueno, levanto la mano, muy bien. Muchísimas gracias. Y pues si me lo permitieran, me gustaría dirigirme a todos ustedes. Comprendo perfectamente que nos siguen en redes sociales, abogados, maestros, doctores, expertos en la materia electoral, pero también me he dado cuenta que nos hacen favor de seguir personas que son aficionados y que les gusta lo que hacemos. Y qué mejor que, si me lo permitieran hoy, dirigirme a estas personas. Por supuesto, al resto de ellas, pero este grupo de personas a veces me gusta hablar un poco más ciudadano, porque justamente quienes estamos en los organismos públicos locales es una misión y es un reto sumamente importante. Es un tema no solamente de saber hacer nuestro trabajo, sino saberlo comunicar y comunicar debidamente. Y permítame platicar un reto que no solamente que vamos a tener que enfrentar, sino que hemos enfrentado en los últimos meses, que en algunos institutos hemos logrado ya salir avante, lo decíamos antes fuera de cámara, que estamos a pocas semanas ya de la jornada electoral, pero también lo que vamos a vivir durante las próximas semanas y los meses subsecuentes. ¿Qué es lo que nos apoderó a nivel mundial? Evidente, una pandemia que cobró miles de vidas de manera desafortunada. Pero no solamente nos permitió renovarnos, también nos permitió adaptarnos a las autoridades. Y es darnos cuenta que podíamos estar más cerca de otros de lo que creíamos. Y por eso inicié así mi plática. Que quizá físicamente no estemos tan cerca, pero hoy no solamente podemos estar conviviendo a través de una pantalla, hoy podemos transmitir ideas. Además, nos une en un par de semanas una jornada electoral donde además físicamente tenemos un llamado, las y los mexicanos, y es acudir a votar el próximo 6 de junio, indudablemente. Escuchaba con atención a la doctora Graciela Cervantes cuando mencionaba el índice de participación de la ciudadanía. Este es un reto, sin duda, importante. ¿Por qué? Porque normalmente en las elecciones intermedias, y permítanme situarme en el Estado de México, intermedias elegiremos a las diputaciones, a integrantes de ayuntamientos, pero no elegiremos al titular del Ejecutivo del Estado, y a nivel federal elegiremos, como todos ustedes, a diputados federales. El nivel de la participación ciudadana es diverso. Este normalmente oscila en el Estado de México entre el 30 y el 50%. Es decir, votan un poco más de 5 millones de mexiquenses, de más de 12 millones de personas que tenemos en el padrón electoral. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos del Estado de México? La norma ha tenido algunos cambios a partir del 2014, pero ¿cuál es el reto que se ha presentado justamente para las elecciones del 2021? Pues déjenme decirlo, justamente es el uso de las tecnologías de la información que nos ha abierto muchas puertas para poder llevar a ustedes elecciones no solamente apegados a los principios constitucionales y legales, sino también cuidando otro derecho fundamental que es el derecho a la salud. Un ejemplo, simplemente permítanme platicarlo, y si gustan también dejaré por ahí mi presentación con todo el gusto por quien quiera tomar algún dato. Nosotros contamos con casi 6,000 capacitadores electorales, que son las personas que van recorriendo, en una de tantas actividades, que recorren el día de la jornada electoral y van de casilla en casilla auxiliando a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que ayudan a recolectar los paquetes electorales y acuden a los órganos desconcentrados. Y no solo tenemos capacitadores electorales, por ejemplo, tenemos personales encargados del monitoreo en época de precampañas, de campañas, capturistas para nuestros programas de resultados preliminares. Si ustedes pudieran ahí en su presentación darse cuenta de la cantidad de personas que van a estar recorriendo las calles del Estado, los números son interesantes. De entrada, para que nosotros pudiéramos emitir una convocatoria y ellos acudieran a nuestro llamado, hicimos el uso de las tecnologías de la información.
Por primera vez en el Instituto Electoral del Estado de México realizamos exámenes a distancia. No había otra manera. Más de 35,000 personas acudieron en algún tipo de convocatoria para poder ocupar cualquiera de estos lugares. Y eso ni siquiera podría ser una pequeña parte de otras grandes actividades que se realizan durante las elecciones, es decir, durante todo el proceso electoral, en todas y cada una de sus etapas. Nosotros tenemos instalados 170 órganos distritales, es decir, tenemos órganos en nuestros 125 municipios más nuestros 45 distritos. Tenemos nuestras vocalías y además nuestras consejerías, que son las personas que nos van a ayudar a el día de la jornada electoral a recibir justamente estas actas de jornada electoral, estas actas de escrutinio y cómputo, y también lo refiero, una de tantas actividades que llevaremos a cabo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, todas y cada una de las sesiones que se realizan en todos nuestros órganos desconcentrados se hacen a través de Internet. Tenemos una plataforma en YouTube donde de manera directa y en vivo sesionan prácticamente al mismo tiempo nuestros 170 órganos desconcentrados y lo pueden ustedes ver en tiempo real, además de que se queda alojado en YouTube para cualquier persona interesada. El manejo de la pandemia pues nos ha pedido que nos reinventemos y así lo hemos hecho. Platicarles que simplemente en el Estado de México, ya les platicábamos que nuestro padrón es de 12 millones aproximadamente, simplemente registramos más de 14,000 candidaturas. ¿Qué implicaba esto? Pues que ordinariamente teníamos expedientes físicos. Hoy contamos con expedientes digitales y expedientes físicos. De tal manera que los partidos políticos amablemente nos acompañaron con este reto y que hoy podemos decir que obtuvo una consolidación, como el nombre de esta mesa redonda. El 100% de los partidos políticos lograron obtener un registro digital de cada una de estas candidaturas. Hoy ya iniciaron las campañas hace un par de días en el Estado de México y están recorriendo las calles, están ofreciendo, están ofertando sus propuestas a través de Internet, de redes sociales, de canales de YouTube, de Facebook. ¿Sí? Pero este concentrado de expedientes y de postulaciones se hicieron en un solo órgano, en el Instituto Electoral del Estado de México en sede central, es decir, el Consejo General del Instituto fue quien aprobó este registro. ¿Cómo se hizo? Pues evidentemente como un manejo adecuado de la pandemia, que ha hecho también el Instituto Electoral del Estado de México para renovarnos y adaptarnos. Evidentemente se promueven la realización de debates, por ejemplo, de medidas preventivas y de actuación, pero además para que nuestras actividades no solo estén cuidadas en el tema de COVID, sino también cumplir todos y cada uno de los retos que nos ha generado, por ejemplo, y lo comentaba muy bien la doctora Eva Barrientos, nuevas reformas electorales como fueron en el 2019 en el tema de paridad de género. Nosotros podemos platicarles de manera exitosa que algunas medidas que fueron tomadas al interior del Instituto Electoral fueron 3 medidas afirmativas específicas en favor de las mujeres. Una de ellas, por ejemplo, es que los partidos políticos postularon hombre como cabeza de fórmula y suplente, como podría ser hombre, postularon en un número importante mujeres. En otro número de ellos, y permítanme platicarles, es esta medida afirmativa que va a tener repercusiones no solo en la postulación, sino en la integración final de los ayuntamientos. Existía la obligación que el 50% de las planillas fueran encabezadas por mujeres y el 50% por hombres. Algunos partidos políticos donde tenía que ser encabezado, podía ser encabezada por hombre, tomaron como opción que encabezara mujer. De tal manera que el siguiente lugar, en lugar de ser un caballero, nuevamente fuera una mujer. En algunos casos decidieron que el tercer lugar, es decir, la primera regiduría, también fuera de mujer. De tal manera que si obtenían el triunfo por mayoría relativa o bien logran obtener un lugar mediante representación proporcional, sí o sí
ser ocupada por una mujer. Hubo otro segmento también sumamente importante. Nuevamente, lugares que podían ser encabezados por hombre fueron ocupados por una mujer, posteriormente por una mujer, y la primera regiduría por un caballero. De esta manera, ellos podían competir para mayoría relativa con 2 mujeres, es decir, contar con presidentas y con síndicas, pero también conscientes que pudieran no obtener el triunfo, ellos decidieron, y se aprobó al seno del Consejo General, que en el caso de representación proporcional, esta primera regiduría que estaba postulada por un caballero, al momento de obtener una representación proporcional, pudiera subir la mujer a este primer lugar. De tal manera que también aseguraríamos que por mayoría relativa tendríamos 2 mujeres en cargos de decisiones importantes, presidencia y sindicatura, y en caso de no obtener el triunfo, la primer regiduría en automático fuera en favor de las mujeres. Evidentemente, son retos que tomamos las autoridades, por supuesto, pero que también hay que decirlo, también los partidos políticos ponen su granito de arena. Y en el Estado de México, los partidos políticos también hicieron su parte y lo agradecemos enormemente. ¿Qué más estamos haciendo? Platicarlo. También hace un momento lo comentaban, el tema de producción de material electoral, la distribución y la documentación electoral. Nosotros tenemos 20,020 casillas en el Estado de México. Esto implica que el material electoral tendría que producirse en muy pocos días, pero también tenía y tiene que ser distribuido, ya prácticamente culminamos con el tema de material electoral, por todo el Estado de México, cuidando nuevamente las medidas de salud. No sé si me pudieran hacer favor de poner la diapositiva, debe de ser por ahí de la 8, la 10, muchas gracias. Y en el tema de documentación electoral, como ya lo comentaban hace un momento, también nos implicó un doble reto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a imprimir más de 25 millones de boletas electorales, sin contar actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En menos de 17 días. Es decir, nosotros en aproximadamente 4 días terminaremos, nosotros no, la empresa encargada para ello, de imprimir esta documentación electoral, las boletas que todos vamos a recibir el día de la jornada electoral. Pero además hay que hacerlo teniendo sana distancia, con el uso de cubrebocas obligatorio, con las limpiezas de los lugares, tanto en las empresas como el momento cuando son entregadas a nosotros, a nuestros órganos desconcentrados. Y creo que en este momento no tengo la diapositiva, pero me gustaría mostrarles más adelante una y se las hago llegar, por ejemplo, qué ocurrió en nuestra Junta Municipal de Ecatepec. En Ecatepec son más de 1,500 paquetes. Y de esta manera, la manera en la que nos hemos tenido que reorganizar para poder cuidar justamente esta sana distancia, este cubrebocas obligatorio, esta limpieza de lugares, pero poder llevar a cabo en tiempo y forma nuestras actividades. ¿Cuáles quisiera señalar un poco a manera de conclusión? ¿Cuáles son nuestros 3 grandes componentes? Nuestra sana distancia, nuestros protocolos para cubrebocas, careta, limpieza donde se va a realizar no solamente el día de la votación, sino nosotros en nuestras actividades cotidianas. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos protocolos. Al interior del Instituto Electoral se aprobaron diversos protocolos para el tema COVID. Los estamos cuidando. Los partidos políticos con nosotros se estableció un acuerdo en el cual se hicieron recomendaciones para el cuidado justamente de salud durante el desarrollo de las campañas electorales. Y además, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se hará una sanitización previa, durante y después de la jornada electoral. La verdad es que yo agradezco muchísimo esta mesa redonda, porque no solamente son los retos que tenemos por delante, sino también me había gustado muchísimo compartir con la gente qué hemos hecho, cómo nos hemos reinventado para poder llegar a todas y cada una de ustedes. El trabajo no ha sido fácil, por supuesto que no, pero créannos que el trabajo ha sido arduo, ha sido constante.
también no sé si me pudieran hacer favor. Nosotros incluso preparamos un video en el cual las personas pueden ver a qué se van a enfrentar el día de la jornada electoral, el próximo 6 de junio. Cómo nos estamos preparando para lograr conseguir el mayor reto que se ha vivido en este país. Y son elecciones en tiempos de pandemia. No sé si me pudieran hacer favor de colocarla. Creo que no se puede abrir, ¿verdad? Si no, lo dejamos más adelante. Es un video que no sé si después me pudieran hacer favor de compartir, y es platicarles qué va a ocurrir cuando todas y todos ustedes acudan a votar este próximo 6 de junio. Se van a encontrar a funcionarios de mesa directivas de casilla con cubrebocas, con caretas. Si todas las personas que acuden, alguna de ellas, no cuenta con un cubrebocas, no se preocupen, les vamos a proporcionar a todos ustedes uno de ellos. También, si quieren, pueden llevar su propio bolígrafo. Si no, no pasa nada. Les van a proporcionar uno, el cual se va a estar limpiando constantemente. Va a haber gel antibacterial, se van a poner los stickers, las medidas para señalar la sana distancia del 1.5. En el momento que ustedes lleguen a emitir su voto, no sé si han visto, por ejemplo, en los canceles electorales había unas cortinas. Estas cortinas no serán utilizadas de tal manera que no tengamos que maniobrar con ellas y evitemos cualquier tipo de contagio. Recordemos muchísimo, nuestra tinta indeleble no transmite el COVID. Que se sientan seguros. No importa si ustedes quieren ir a votar después de desayunar, antes de comer, después de comer. Las medidas de seguridad en tema de COVID estarán garantizadas para todas y todos. Estoy segura, son unas elecciones que implica un gran reto no solamente para las autoridades electorales, sino para todas y todos los mexicanos. Y estoy segura que este 6 de junio, juntas y juntos, haremos la mejor elección. Hemos puesto nuestro mayor empeño en ello y no habrá mayor satisfacción que ver millones de personas acudiendo un domingo a decidir qué quieren y cómo lo quieren. Nos hemos preparado para ello y serán bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Espero no haberme comido más minutos y muchísimas gracias. Continúa sus órdenes. No, muy bien. Al contrario, consejera presidenta Daniela Durán, muchísimas gracias por esta completa y muy precisa, puntual descripción de la numeralia, ¿verdad? Que implica todo el proceso electoral, sí, pero no es una numeralia abstracta, se encarna en un número de 14,000 candidatos emanados de 12 millones de habitantes y 5 millones de ciudadanos y ciudadanas en el Estado de México. Y como corolario, me parece muy importante lo que dijo, es el trabajo de las y los compañeros que colaboran en el Instituto Electoral del Estado de México, los capacitadores, las personas que están día a día entregando, ¿verdad?, su trabajo, su compromiso con la democracia, en este caso en el Estado de México. Muchísimas gracias por esta descripción bastante puntual. Bien, vamos a continuar ahora con nuestra la cuarta intervención que vamos a escuchar, que está a cargo de la magistrada Denise Porras Guerrero. Otra vez muy bienvenida, estimada magistrada. Ella es licenciada en Derecho y doctora en Política Criminal por la Universidad de San Luis Potosí y maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ha sido profesora, cultivado la vida académica también en la Universidad Autónoma de San Luis, ha participado con ponencias y artículos, trabajos académicos en diversas ocasiones y productos editoriales. Trabajó también en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de su estado, fue nombrada consejera electoral y es actualmente la presidenta del Tribunal Electoral de San Luis. El micrófono es todo suyo, estimada presidenta, le escuchamos con atención y al final esperemos tener un poquito de tiempo para una o dos preguntitas que nos han llegado para ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querido doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco infinitamente la invitación a la Escuela Judicial Electoral, a mi querida amiga Gaby Rubalcaba, por supuesto al doctor Alfonso Herrera. Saludo con muchísimo respeto y con mucho aprecio a mis compañeras ponentes, a los funcionarios de los organismos electorales y muy en especial al público en general que nos acompaña en esta transmisión. Y creo que pues se ha dicho todo lo importante por parte de mis compañeras. Creo que se han puesto los tópicos en la mesa que más nos preocupan y que queremos nosotros colocar en la agenda pública para que la gente sepa cuál es el trabajo de las instituciones electorales, en qué momento nos encontramos justamente de cara a esta jornada electoral y posterior a ella. Y creo que el tema no puede ser más oportuno y encontrarse más vigente, sobre todo en este tipo de espacios académicos, que la pandemia, una de las pocas fortunas que nos ha traído es poder seguir con este tipo de eventos que nosotros pues ya los veníamos diseñando de manera tradicional, y esto nos ha venido a enseñar otra forma de comunicarnos, hasta de entrar en nuestras casas, en las casas de los demás, y eso le da una cercanía también a nuestro propio trabajo, este tipo de eventos que no son acartonados, que no tienen un formato tradicional y que de alguna manera nos permiten estar más cerca sin dejar de lado la importancia del debate, que creo que en nuestra función es algo absolutamente esencial, ¿no? Con respeto y atención al tiempo que tenemos, quiero ser muy, muy breve, pero muy contundente, porque a mi juicio el reto electoral o lo que nos enfrentamos realmente, y que a mi juicio es lo más importante, va a ser salir consolidados tras el proceso electoral. Y a ver, yo creo que no podemos ser sordos a las voces que están ahorita rondando en el ambiente político acerca de la pertinencia, de la conveniencia, del trabajo que estamos haciendo en los organismos electorales. Creo que hay un ambiente de estrés electoral que evidentemente está siendo potenciado por la pandemia, y que es natural que los ciudadanos estén esperando una reacción de sus gobernantes, de quien los representa, una reacción que les favorezca, y al no verse satisfecha de manera puntual, pues es natural que se voltee a ver a todas las autoridades en general para evaluarlas y para replantear lo que no está funcionando. Y eso hay que dejarlo claro, es absolutamente válido. Lo que no se vale es querer meter al árbitro a la contienda electoral y a la política. Yo creo que eso sí hay que dejarlo claro, porque esa no es nuestra función. Nuestra función se constriñe a la defensa del voto, a la defensa de los derechos político-electorales, y yo creo que uno de los objetivos primordiales tendrá que ser también no solamente el que nosotros tengamos claro este objetivo, sino, como ya lo decían las compañeras que me antecedieron en el uso de la voz, tener la capacidad de transmitirlo a la ciudadanía para que se encuentre más cercana y se sensibilice acerca de la importancia de la defensa del sistema electoral, para contar con esa cercanía, no en defensa del sistema electoral sino en defensa justamente de la calidad democrática que yo creo que ha demostrado ese sistema electoral. Y aquí hago un paréntesis, porque creo que nos hace falta un poquito más de autocrítica. Creo que debemos de practicar más la autocrítica entre los organismos electorales. Creo que si nos seguimos hablando entre nosotros mismos y no tenemos la capacidad institucional de ver las áreas que tenemos la obligación de fortalecer, como ya se decía, un ejemplo muy claro, la difusión de nuestro trabajo, pues va a resultar muy complejo el que la ciudadanía nos tenga como una institución sólida y confiable, y va a ser, como ya lo decía, pues muy complicado también que nos encontremos ante esa defensa del sistema electoral. Y también creo que hay que dejar claro que esta defensa del sistema electoral no implica que nos opongamos a una reforma.
Lo que pasa es que, como ya lo decía Sartori, hay que tener muy claro qué se quiere reformar y por qué. Entonces, yo creo que esta autocrítica es necesaria y que tiene que ir también, como ya se decía, acompañada de sentencias jurisdiccionales mucho más sólidas, de una interpretación mucho más amplia de la norma, que es obligación de los organismos jurisdiccionales electorales, pero también creo que al final de cuentas deseamos lo mismo. Es decir, o sea, yo creo que muchas y muchos coincidirán conmigo en que lo que deseamos es una democracia funcional y eficiente, que lo que se desea son autoridades electorales competentes, autónomas, que defiendan los principios electorales rectores de la materia, que defiendan el Estado de Derecho, y creo también que es un punto súper importante, la contención y la prudencia que debemos de tener los juzgadores y todos los que estamos involucrados como autoridades electorales, pues ante los actores que quieren erosionar el ambiente político mediante amenazas, mediante presiones. Creo que en eso debemos de ser muy firmes. Pero también decir que la propuesta que ronda en el ambiente político electoral de la desaparición probable de los organismos electorales, pues ni es nueva, pero pues también hay que decir que sigue siendo un despropósito que va en contra de la evolución democrática, porque creo que gran parte de la percepción que se tiene de nuestro país como un país sólido, como un país serio, es justamente su sistema democrático que debemos defender. Me parece que no solamente se basa en la renovación pacífica del poder, creo que también tiene mucho que ver con la transformación democrática que ha vivido el país, al menos en los últimos 25 años, y que tiene que ver, como por ejemplo la paridad de género, que ahí está y que es un claro ejemplo de esa transformación, la inclusión de minorías, como de la comunidad LGTB, la comunidad afromexicana, las comunidades y los pueblos originarios, la posibilidad del voto de los migrantes, etcétera. Una serie de reconocimientos que yo creo que dan cuenta de una manera muy clara de los avances importantes en la democracia del país, y que creo que ahora de lo que se trata es de pasar de ese discurso y de ese simple reconocimiento a efectivamente pasarlo a la práctica y que sea una sociedad verdaderamente incluyente en la que absolutamente todos, actores políticos, autoridades y sociedad civil, asumamos la democracia no solamente como la mejor manera que hemos encontrado para la renovación pacífica del poder, sino también como un medio eficaz para poder hacer uso de la voz, para hacer valer los intereses en beneficio de la ciudadanía. Y pues por supuesto que tenemos que mostrar nuestra valía como instituciones mediante la legalidad, mediante la defensa del derecho del voto, de los derechos político-electorales. Y aquí retomo lo que ya decían acerca de la importancia de la vinculación entre los soples, entre el INE, entre los tribunales federales y locales, porque creo que el trabajo, bien o mal hecho, repercute de todas las maneras en el andamiaje electoral, y por eso la importancia de este tipo de foros, en los que compartimos nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, porque de esta manera tenemos una visión muchísimo más amplia y homogénea del tamaño del reto al que nos enfrentamos y del diseño de la estrategia que tenemos que tener, ¿no? Creo también y coincido en que otro de los temas importantes que nos ocupa es el de la participación ciudadana, en el contexto que acabo de mencionar, tanto del desencanto de la democracia del ciudadano como el de la pandemia. Hay casos medianamente exitosos, sé que no lo fueron absolutamente, pero que sí nos dan un aliento, al menos como Coahuila y como Hidalgo, en la participación de las urnas. Y creo que no nos queda de otra, que el único remedio pues es impulsar el voto, es impulsar la participación ciudadana, es recuperar esa noción de que las elecciones son la única vía pacífica para mediante este ejercicio, no solamente preservar los derechos ya conquistados, sino generar las condiciones para impulsar los cambios que la sociedad necesita. Entonces, hay que salir a convencer a la ciudadanía
que el salir a ejercer sus derechos políticos no va a reñir con su derecho a la salud. Hay que hacer una difusión realmente activa e importante para que sepan que están garantizadas las medidas sanitarias para la instalación, para la operación de las casillas, que los espacios estarán libres de contagio, como ya lo decía la consejera presidenta. En fin, yo creo que es innegable todos los vicios que se han venido erradicando de la democracia, pero creo, sinceramente, de nuevo, retomando este asunto de la autocrítica, que todavía falta mucho por hacer para fortalecer la cultura democrática, para preservar la vigencia de las instituciones clave de la democracia, y creo que con ejercicios como este, tenemos que seguir involucrados en ello, tenemos que seguir atentos y activos, legitimando nuestro trabajo y haciendo valer en todo momento el Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias a la consejera presidenta, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Denise Porras, muy amable, muchas gracias por el tiempo, además muy cuidado, pues nos ha puesto sobre la mesa varias tesis fundamentales, que efectivamente la legitimidad de los gobiernos emanados del proceso electoral dependerá de que cada quien cumpla con su responsabilidad y también cuide, ¿verdad?, las competencias correspondientes, ¿no? En un clima de menor polarización y de no tratar de involucrar al árbitro y al VAR en el proceso electoral en la política. Muy bien, pues muchas gracias por sus participaciones que han sido muy sustanciales. Tenemos un par de preguntas, comentarios que podemos rápidamente condensar porque hay un interés en saber de parte de ustedes que tienen la experiencia combinada, además del tema de la organización electoral y de la resolución de conflictos electorales, ¿cuáles son 2 o 3 aspectos que ustedes consideran que deba ser ajustada en las competencias entre OPLES e INE? Es decir, digamos, modelo emanado de la reforma 2014, nos preguntan 2 o 3 compañeros, ¿qué ajustes sugieren a estas competencias en beneficio de la eficacia electoral? A ver cómo lo ven y desde la función jurisdiccional también cómo se observa. Si quisieran, ¿verdad?, un par de minutos, 2 o 3 minutos para ir cerrando también una conclusión, se los apreciaría mucho. Por favor, magistrada Eva Barrientos, ¿le gustaría comenzar? La escuchamos usted con su experiencia también en el OPLE Veracruz y en la Sala Superior Tribunal. Esta coordinación que hay entre el INE y OPLE, voy a empezar por decir que ha sido muy, muy eficaz, ¿no? Pero sin embargo, bueno, hay algunas cosas que, por ejemplo, el tema de capacitadores electorales, supervisores electorales que señalaba Dani, en un principio, pues obviamente solo eran capacitadores del Instituto Nacional Electoral, porque, bueno, finalmente ellos son a los que les corresponde instalar casillas y demás. Ahora, por el tema gastos, entonces ya, ahora tú, OPLE, también tienes que tener capacitadores electorales. Me parece que ese es un tema que se tiene que afinar, porque si es solo por gastos, pues me parece que sí se lo debería de quedar todavía el Instituto Nacional Electoral, porque pues están capacitando para el mismo trabajo, ¿no? Nada más que unas personas van a llevar los paquetes de los órganos locales y otros de los órganos federales. Entonces, me parece que ese es un tema en particular que se debe de afinar. Otro tema, que no es precisamente de facultades, pero que sí me parece que es un tema fundamental, que hace rato decía la magistrada Denise, de este estrés electoral, es el tema justamente de la remoción de los consejeros. O sea, ha habido sentencias de sala superior en el que se dice que no puede haber graduación o simplemente eres acreedor te remueven o no, dependiendo si hiciste esta infracción electoral o no. Entonces, me parece que hay acciones que no realmente llevan a una remoción, pero sí a una sanción.
¿Por qué? ¿Por qué me refiero a este estrés electoral? Porque los partidos políticos muchas veces lo ocupan como forma de amenaza hacia los consejeros. Ah, no haces lo que yo digo, entonces te voy a promover un procedimiento de remoción. Entonces, me parece que ese es un tema que se debe de afinar justamente para que no se tenga este instrumento como un tipo de amenaza. Sí me parece que es una buena medida, desde luego, sí, porque finalmente hace que todos los actos y la actividad de las consejerías electorales se apeguen a derechos, desde luego, es una forma de vigilancia, pero si se llega al extremo de que no haya esta graduación, sí lo utilizan como una amenaza que sí afecta, me parece, a la democracia. Muchas gracias. Su micrófono. Sí, gracias, magistrada Eva Barrientos. Por favor, y magistrada Irina Cervantes, adelante, antes de su evento, que ya se tiene que ir, un par de minutos. Muchas gracias, doctor. Pues sí, coincido con toda la problemática que nos plantea la doctora Eva. Creo que sí tiene que ver mucho el diálogo entre el OPLE y los tribunales electorales. A veces, como se nombran a los organismos desde el centro del país, parecieran así como que son compartimientos estancos. Yo creo que ese diálogo institucional, ¿no? Creo que es fundamental. Y donde la pregunta concreta que nos hicieron, yo creo que donde debe de haber una gran coordinación es en la violencia política, porque en el procedimiento especial sancionador ellos se encargan de instrumental, entonces nos dejan a veces atadas las manos para el tema probatorio, y entonces tenemos que cualquier actuación para perfeccionar volver a remitir a ellos. Con esto, lo que pasa es que pues la justicia tardía, pues también es una denegada justicia. Entonces tenemos que, ahí el modelo del procedimiento especial sancionador para atender violencia política, desde mi punto de vista, creo que se tiene que revisar. Ya nos pasó con una sentencia que pues nosotros restituimos todo y tal, pero o sea, la regional nos dice, no, pero esto va por JDC y esto va por procedimiento especial sancionador. Y finalmente lo que no haces es una justicia rápida, y creo que es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía, el justiciable, no entiende mucho de formalidades, y yo creo que finalmente eso en cuanto a la pregunta. Yo creo que en cuanto a la eficacia de la justicia electoral local, a pesar de que coincido con Denise, de que tenemos que ser autocríticos, yo creo que se ha minorizado, se ha visto una instancia de paso a la justicia electoral local, y creo que no debe de ser así, porque tenemos un índice de confirmación de más del 90% en las instancias locales, pero además no les llega todo a las instancias federales, es decir, como que a veces endiosamos a las instancias federales, pero a nivel local nos quedamos con el 70%, y no es lo mismo revisar que vivir donde se genera el conflicto. Entonces, la fortaleza del federalismo electoral también creo que se debe de revisar. No todo, como en España, no todo debe de ser impugnable, pero bueno, esa sería mi aportación que quería compartir como conclusión con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muy aguda esta última, pues sí, la mayor parte de la mediación y de la solución de conflictos está dada en los organismos electorales locales. Me parece muy importante en relación con lo que había apuntado la maestra Denise y enfatizó la magistrada Barrientos. Muchas gracias. Vamos a escuchar el comentario también de Daniela Durán. Adelante, por favor, consejera. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Bueno, efectivamente, y lo comentaba en su momento la magistrada Barrientos, estamos inmersos en un sistema nacional de elecciones que ya vamos prácticamente para una década sin darnos cuenta, que creo que ha funcionado y funcionado bien. Y lo quiero recalcar de esta manera. No es un tema de supra-subordinación, es un tema claro de coordinación que ha permitido realizar muchas actividades que quizá de otra manera podríamos ir avanzando, por supuesto que sí, pero creo que hemos logrado homogeneizar muchas de nuestras actividades. Áreas de oportunidad, por supuesto, siempre hay áreas de mejora. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema de fiscalización. Me gustaría decir temas que no son necesariamente únicos, porque creo que también hay que atender a las particularidades de cada estado.
Es decir, por ejemplo, en el tema de fiscalización podría ser delegado, y es una facultad que ya está, no estoy diciendo que ahora simplemente se le dejara a los estados, lo pueden delegar el Instituto Nacional Electoral, pero podríamos ir pensando, por ejemplo, en esta actividad de delegación a algunos institutos electorales estatales respecto a que la fiscalización la puedan realizar algunos de ellos. Por ejemplo, nuestro estado, nuevamente con un ejemplo, nosotros contamos con una unidad de fiscalización, la cual incluso tiene certificaciones, ISOs y normas mexicanas en el que su actuar era muy preciso. ¿En qué otra, por ejemplo, se me ocurre en el tema de capacitación? Me parece que sí es necesario que sigamos teniendo nuestros propios capacitadores electorales locales, también deben existir los capacitadores electorales federales, porque esto nos ha ahorrado incluso tiempo. Si lo vemos como una actividad rápida, nos ahorra tiempo el día de la jornada electoral, pero no solo es el día de la jornada electoral, son miles de actividades que realizan estos capacitadores y estos supervisores electorales, desde el foliado, la clasificación, en fin, pero creo que la capacitación podría ser delegada en algunos estados de tal manera que quien tenga los elementos y las capacidades pudieran contar con una misma. Por ejemplo, los recorridos para la ubicación de las mesas directivas de casilla, siempre lo hemos dicho, los conocidos soples son quien tienen la primera mano, el primer contacto con la gente y saben justamente incluso hasta las condiciones sociales, geográficas, que ocupan en ese momento cierto espacio territorial, por ejemplo, ¿no? Creo que el sistema, insisto y reitero, ha funcionado y ha funcionado bien. Se han homologado actividades bien. Por ejemplo, ahora contamos con materiales didácticos únicos, con modelos únicos en general, una capacitación única. Los funcionarios de casilla pudiera ser motivo de discusión si es necesaria una casilla única o no, incluso también nuevamente por los tiempos para contar nuestros votos. Lo que sí creo es que tener dos autoridades son necesarias porque en caso de que no existieran, alguien tiene que realizarlas. Y al tener que realizar estas actividades, no se van a disminuir costos, creo que es una plática que ya hemos tenido desde hace 2, 3 años, no se van a ahorrar costos. La verdad es que creo que hemos funcionado de manera correcta, insisto, y ya vamos para una década caminando de esa manera. Hay áreas de oportunidad, por supuesto, pero creo que podemos seguir caminando juntos y bien. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Durán. Pues la escuchamos, estimada presidenta Denise Porras, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Soy muy breve. Sí, yo quiero resaltar la importancia que tiene y el esfuerzo que ha supuesto hacer esta uniformación del sistema electoral en un mosaico tan disímbolo como lo es el territorio nacional, y ya como lo hemos dicho, que varía de recursos humanos, materiales para hacer frente a los medios de impugnación, a la organización de los procesos. Me parece que es un esfuerzo organizacional inmenso y que se tiene que decir. Creo, y yo me centraría en los temas de sensibilizar a la ciudadanía y en el tema de la capacitación al seno de los organismos, al seno de los organismos electorales administrativos y de los organismos jurisdiccionales electorales, de las ponencias, que se cuente realmente con un servicio civil de carrera efectivo, porque a eso nos enfrentamos cada que hay un cambio en los integrantes, y creo que es algo que ha venido a erosionar y a lastimar de cierta manera la continuación que se debe de tener en un trabajo y en una institución seria. Entonces creo que es un tema al que tenemos que ponerle la mayor atención. De nuevo, el tránsito obligatorio que se tiene que haber hacia las nuevas herramientas tecnológicas, que no contamos en todos los organismos electorales con los mismos recursos y que también pues supone
una complejidad mayor, pero que a final de cuentas, como lo han dicho mis compañeras, yo creo que se trata de no cerrar el diálogo, de seguir debatiendo y de, por supuesto, estar dispuestas a la defensa de este sistema electoral que ya ha probado su eficacia, tanto en términos de alternancia como en términos de la solidez con la que se nos ve desde fuera, y que lo único que tenemos que hacer es fortalecer esta percepción ciudadana en instituciones muchísimo más sólidas y mucho más confiables, y creo que se ha hecho un buen trabajo, que estamos por un buen camino, pero que tenemos que hacer mucho más. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra mesa, que me permito decir ha sido sensacional, ¿no? Yo no tengo más que reconocimiento, aparte de los comentarios que me han llegado por 2 o 3 medios, a lo que ustedes han dicho, reconocimiento a la riqueza de veras de su experiencia, de la sensibilidad, de la inteligencia crítica, porque también esto hay que enfatizarlo, a la que nos han llamado a estar alertas, a seguir estudiando, analizando estos temas, y a que en menos de 2 horas nos permitieron asomarnos a decenios, ¿no? Y a mucho tiempo y trabajo que ha llevado a contribuir a construir las instituciones electorales del país. Entonces, yo con esto me despediría también con ustedes, agradeciéndoles la oportunidad de haber moderado esta mesa y transmitiendo de parte de ustedes, de mi parte también, un saludo a la directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gaby Rubalcaba, a mis compañeros, desde luego, al doctor Alfonso Herrera, al doctor Carlos Báez, al maestro Alejandro Camacho, magistradas y magistrados de la Sala Superior, que seguimos juntos en este empeño de compartir experiencia académica, divulgarla ampliamente con el público que nos ha seguido en redes sociales. Que estén muy bien, muy buenas noches ya, ¿verdad? Y a seguir trabajando por la democracia. Que estén muy bien y gracias otra vez. Gracias, doctor. Encantada, chicas, de verlas. Gracias, cuídense. Un abrazo. Adiós. Bye.